¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es para mí un gusto, es un orgullo el tener este podcast con un gran amigo del estado de Michoacán, una persona que pues va a sorprenderles todo lo que ha venido haciendo y lo que hizo. Es una persona que estuvo en medio de una etapa histórica para el estado de Michoacán, con, creo yo, dos de los personajes eh, más sociales y muy valientes del estado de Michoacán. Dos personajes históricos que Diego, mi amigo Diego, tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia, de estar conviviendo con ellos y asesorándolos. Muy buen podcast tengamos, Diego, el día de hoy. Es un honor Así para mí sea. estar saludándote. Y me refiero Gracias. a que Diego estuvo conviviendo con José Manuel Mireles Valverde, mejor conocido como el doctor Mireles, y con Hipólito Mora, dos de los autodefensas que lideraron pues este movimiento hace una década, poquito más de una década en el estado de Michoacán. ¿Qué nos puedes contar, Diego, de los inicios del tema con el doctor Mireles? Mira, con el doctor Mireles llevábamos una amistad, incluso poco antes yo lo conocía a su esposa Ana Valencia en Tepalcatepec, antes incluso de las autodefensas. Pero una vez que él sale de la cárcel, después de que sucede todo el tema de autodefensas, todo lo que sucedió, las guerras, las batallas, todo, él se metió a 47 municipios armado. Él sí salió de Tepalcatepec a recorrer 47 municipios y plenamente identificados. Cuando él sale de la cárcel, nos reúne a un amigo que se llama Luis Alberto Rivera Gutiérrez y tu servidor. Los dos vivíamos en Cualcomán y nos reunimos en Morelia, en el centro, frente a la catedral. Y una plática nos lleva a la otra. Primero, qué bueno era saludarlo, ya libre de la cárcel, y saludarlo como buen amigo. Y en una de esas se le ocurre a Luis, bueno, doctor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya sin armas, sino qué vamos a hacer desde el tema social para ayudar. Y se nos ocurre la grandiosa idea a Luis Alberto Rivera y a tu servidor, oiga, doctor, ¿y por qué no se hace gobernador? Y ahí, de hecho, está la foto histórica que estamos Luis Alberto Rivera, el doctor José Manuel Mireles Valverde y tu servidor, a 2 días de que salió de la cárcel, ¿no? Entonces, es una foto histórica que por ahí guardo con mucho recuerdo, con mucho cariño, y ahí nació el tema político para el doctor José Manuel Mireles, que tenía ganas de hacer la lucha, pero sin armas, ¿no? Ahí nació. Y sin lugar a dudas, el doctor Mireles, bueno, pues él cuando regresa de ser migrante al estado de Michoacán, pues busca ser diputado local migrante, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente se convierte en lo que es un luchador social que logra transformar lo que es la vida y la realidad pues de muchas personas. Yo recuerdo dentro pues de las historias que contaba, que se puso lo que fue también su pasamontañas cuando se levantaron en armas, ¿no? Así es. Todo el mundo pasaba y lo saludaba, les, doctor, ¿cómo está? Pues era un hombre arriba de 2 metros, que pues por mucho que se tapara la cara, pues Optó era... por quitársela, todo el mundo lo conocíamos.
toma la decisión y se quita lo que es ya se descubre ya y se pone lo que es su sombrero, ¿no? Así es. Dentro de esos ideales, Diego, pues que seguramente tuviste oportunidad de ir conversando con él, ¿cuáles son de las anécdotas que él te comentaba? Mira, hubo muchas. Por supuesto, el doctor Mireles era todo un espectáculo viviente y un hombre de buena palabra, o sea, estamos hablando de dos personajes muy, muy históricos y representativos para la lucha, pero el doctor Mireles era más mediático que don Hipólito Mora Chávez, porque tenía más madera en el tema político. La gente lo seguía mucho, escribió su libro, tiene algunos, recuerdo un grupo de Uruapan que le hizo su corrido al doctor Mireles, ¿no? Entonces, dentro de lo que él escribe con Pablo Alarcón, el libro Todos Autodefensas, hay una serie de anécdotas de cómo contaba incluso cómo tenían que hacer del baño en el cerro, por ejemplo, que es hermosísima, y hay una foto por ahí todos haciendo el baño, y lo que él despertaba a la hora de caminar, siempre andaba con una guayabera blanca y un pantalón negro, casi siempre sí, su sombrero, y él donde iba y se presentaba, llamaba la atención por lo que tú dijiste, por su altura, pero aparte, como hermano masón, grado 33, fíjate, él era grado 33, el doctor, tenía muchos eventos donde lo invitaban y siempre llamaba la atención, pero tenía buena palabra, te digo, mucha gente lo conoce en lo que hay ese libro, poca gente lo conocimos llorando, Aníbal, llorando como un niño, de verdad doliéndole mucho lo que pasaba, y es lamentable que haya fallecido de COVID, o sea, ni un avionazo lo tumbó, que por cierto ya le echaste la mano en México cuando él llegó por allá, me acuerdo, ¿no? Ayudaste a que salvaguardara su vida, me recuerdo en aquella ocasión. Entonces, anécdotas, pues, ¿qué te cuento? Y muchísimas, simplemente viajar con él. Era un hombre muy divertido, bromista, y siempre me agarraba, me abrazaba, el más alto que yo, y me decía, tú eres mi bastón, ¿no? Lo recuerdo con cariño, nunca nos dejaba mentir, pero también te voy a decir algo, él, por ejemplo, poca gente sabía que él sufría tanto del tema de ansiedad, y tomaba mucha agua mineral y hielo a mordidas, o sea, vasos de hielo y agua mineral era su bebida de todos los días, Aníbal. Todos los días comía hielo para enfriar su cuerpo y su mente. Imagínate todas las imágenes que él tenía en su cabeza, y yo le pregunté que por qué lo hacía. Me dice que era parte de enfriar tu cuerpo como hieloterapia. Entonces, donde íbamos a cualquier hotel, por ejemplo, donde viajábamos a llevar el libro Todos Somos Autodefensas, recuerdo que el Morelos nos iba a recibir Cuauhtémoc Blanco, Bravo, y llenó todo el baño con hielo porque estaba ansioso, eran de sus primeras salidas ya con personajes políticos grandes, ¿no? Entonces, él hielo, y enamorado como él solo también. ¿Por qué no decirlo? Su talón de Aquiles. Pues este es el libro de Todos Somos Autodefensas. Así es. Él escribe con lo que es Grijalvo, que por cierto les recomiendo que todavía lo busquen y lo lean, es muy enriquecedor. Sí. El despertar de un pueblo dormido. Cuando empezó a recorrer el país, el doctor Mireles, Diego, junto contigo y la gente de la fundación, que por cierto, mi reconocimiento a Ana Valencia,
su ex esposa, así como a Alejandro y a sus demás hijos, que pues dejó de todas maneras un legado de hombres y mujeres muy valientes y tienen su fundación y sería bueno que se reactivara porque hay mucha historia y hay mucha gente que todavía quedó con lo que fueron ideales, ya no con las armas, pero sí con la forma de pensar de Mireles. ¿Cómo era ir a las universidades con el doctor Mireles y qué era lo que contaba con los jóvenes? ¿Cuál era su visión de las cosas, su visión del mundo después de la guerra? Mira, era todo un espectáculo ir con él porque, te digo, la gente lo reconocía. O sea, el doctor Mireles es reconocido en Michoacán, en México y en el mundo. Y donde íbamos, los universitarios le pedían autógrafos, fotos. Él siempre apostaba por la educación, les decía, estudien, sean hombres de bien para que no lleguen a estos momentos donde yo llegué, porque a final de cuentas, él el mensaje que quería dar, ya no podemos con las armas, porque sería meternos con todos. Entonces, no más que estudiar, te digo, la gente, pero llenaba los auditorios de las universidades. Yo lo acompañé por lo menos unas 30, 40 universidades y el grupo era muy bueno. Ciela Almanza, una catedrática aquí de historia de la Universidad Michoacana en Morelia, Marilena Mireles, que todo el mundo decía que eran primos, Aníbal, y no, lo único que compartían era el apellido, que ahorita es la vicepresidenta jurídica de Michoacán, del tema jurídico en Michoacán, Marilena Mireles, Pablo Alarcón, lógicamente, que escribió el libro, iba tu servidor, mucha gente, viajábamos en camionetas normalmente, iba Jos, el expresidente municipal de Aquila, Miguel Jarquín, que trabaja aquí en el gobierno. O sea, íbamos muchos, el equipo era grande y hacíamos un consejo para ver quién iba a las giras y de los 20 pues íbamos 10. Yo normalmente iba a todas porque me ponía como su jefe de seguridad o organizar, ¿no? A final de cuentas, nunca corrimos peligro porque hasta eso tenía respeto de todos lados, Aníbal. Igual que Hipólito Mora Chávez. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y ahorita pienso que el legado que deja él, como bien lo dijiste, un pueblo que despierta, o sea, él quería que despertara, por eso famoso tigre, en varias fotos que sale con el actual presidente, porque el presidente hizo campaña en Michoacán y él lo acompañó como el tigre. Y en varias imágenes de su campaña, pues era el tigre, así le puso, de hecho, el actual presidente, fíjate, que era su tigre de batalla, ¿no? Y entonces, pues lo extrañamos, la lucha, las autodefensas se empezaron a desgastar una vez que se empezaron a romper los liderazgos, se empezaron a separar, ¿sí? En Tierra Caliente unos, en la costa otros, y ahí empezó la debacle de las autodefensas, pero su mensaje era despertemos juntos y él decía mucho que había que la recomposición del tejido social era su principal objetivo. O sea, él decía, construyamos, reconstruyamos el tejido social. Esa era su frase de todos los días. Más que nada eso era. Y fíjate que para los que nos siguen y nos están seguramente viendo, hubo varias etapas dentro de lo que fue pues la guerra y la lucha de las autodefensas. Recuerdo yo que cuando fue el levantamiento le preguntaban que si no tenía miedo. Y él lo que decía es que, pues claro que le daba miedo, pero pues era más miedo el morir maniatado y amarrado y que no lo encontraran a morir luchando, ¿no?
y que el Claro. miedo había que enfrentarlo, ¿no? Entonces, eso fue durante lo que fue la lucha. Después de pasados los años, tuve la oportunidad de platicar con él cuando estaba presentando el libro y me comentó que quería ser gobernador. Y nuevamente hubo pues un grupo de empresarios, recuerdo yo, de Guanajuato y de Veracruz, y le preguntaron al doctor, ¿no? Dijeron, oiga, no se puede ir a Guanajuato a levantar de allá también el movimiento y todo. Y dijo él, bueno, pues sí, seguramente sí podría, dice, pero pues, ¿qué no hay hombres allá o qué? Me dijo, yo pues les puedo prestar lo que es armamento, les puedo prestar lo que es gente para que los adiestren. Dice, pero lo único que no le puedo prestar es mi valor, ¿no? Bueno, no precisamente dijo mi valor, ¿no? Sí, Entonces digo otras cosas. lo que va a pasar es que vamos a llegar nosotros, dice, y lo primerito que va a pasar es que pues va a haber enfrentamientos y se va a limpiar lo que es el municipio, dice, pero después la gente que llegue, pues con lo primero que les va a dar bajes con sus mujeres. Dice, y después, pues el problema se va a dar de que ya no se van a querer ir tampoco estos, entonces mejor ustedes se enfrenten. Entonces, el mensaje que él daba es que pues había que ser valientes a la hora de dar las batallas, que nadie iba a dar las guerras, iba a librar las guerras, que no librara cada quien por sí, ¿no? De hecho, acuérdate que decía él, por eso decía él, Michoacán para los michoacanos, los de Guerrero para los guerrerenses, y así lo decía él, en cada estado decía, llevaba una buena historia en cada estado, decía, si cada uno cuidara su lugar, por ejemplo, en mi caso, aquí en Michoacán, en Morelia, en Pátzcuaro, pero que yo mismo fuera el policía de Pátzcuaro, viviendo en Pátzcuaro, por decir algo. Yo vivo en Morelia, que yo fuera mi policía de mi colonia, de mi sector, pues claro que cuidaría y me daría pena infringir la ley, robar, hacer. Entonces él decía, Michoacán para los michoacanos, y no te puedes ir a invadir otro estado porque no lo cuidas. Aquí fuimos invadidos por el Estado de México, mucha gente que vino a trabajar, y eso es parte de la descomposición social. Él decía que toda la descomposición social empezaba en casa. Entonces, si tú dejabas de defender tu propia casa, tu territorio, pues cómo ibas a defender el de otro lugar, ¿no? De otra persona, de otro estado, de otro país, porque no estarías defendiendo lo tuyo. Bien lo dijiste tú, así como lo dijiste, así lo decía él, tal cual. Esa parte de la historia que marcó el antes y después, pues sin lugar a dudas fue una etapa muy dura para Michoacán, muy complicada, ¿sí? Se da lo que es la debacle, efectivamente, el rompimiento entre todos los autodefensas, porque cuando estaban todos los autodefensas juntos, no había quien los parara, ¿no? Claro. Entonces, pues un tanto cuanto la parte de nosotros como grupo político y económico, nuestro lema de unidos somos más fuertes, pues yo lo vi cuando empezó lo que fue el grupo de los autodefensas, y no se crean que era un tema de que fueran personas fuera de serie, ¿no? Eran personas que se empezaron a organizar cansados de la violencia que se estaba presentando en esos momentos, pero además tenían mucha claridad de que había que proteger y preservar las familias. ¿No es así, Diego? Es así, es correcto. Las autodefensas se levantan por un hartazgo social, ¿no? Ya cuando empiezan ya hasta en lo más mínimo
En aquel tiempo estaban los templarios a cobrar cuotas, ya incluso a los maestros, a los de las tortillerías, o sea, a la canasta básica. Y quemaban camiones para que no accedieran los alimentos a los pueblos. Entonces, fue el hartazgo, Aníbal. Yo pienso que fue el hartazgo. Y ya meterse con la sociedad detonó todo. Por eso el día que se levantaron, que para esto empiezan a organizarse, fíjate, empiezan a organizarse. Acuérdate que el creador y fundador de las autodefensas es don Hipólito Mora Chávez. Él empieza a buscar liderazgos en los municipios y por eso encuentra a Mireles, como encontró a CMI en Aquila, como encontró a José en Aquila, como encontró al abuelo Farías en Tepalcatepec también. Muchos personajes que incluso han querido incursionar en la política. En Coahuayana está el Teto. Hay muchos, te puedo decir muchos nombres, los conozco a todos. Con todos llevo amistad, de conocidos, de cuates, de amigos, como sea, pero ellos mismos empiezan a levantar sus municipios. Pero sí recuerdo que el único Aníbal que se metió a 47 municipios, donde estaba el papá Pitufo, todos ellos, muchos de ellos terminaron como policía rural actual, ¿sí? Los Castillo los hizo policías rurales. Entonces era autodefensa ya con placas, decíamos nosotros, pero empezó todo por un hartazgo social, porque ya las vejaciones eran terribles. O sea, ya era niños muertos, gente asesinada, madres violadas, secuestros, desapariciones forzadas, niñas, o sea, llegó a ser muy terrible lo que es el estado de Michoacán. No creas que estamos tan bien en la actualidad, pero bueno, no era como antes de verdad que era terrible circular incluso por las carreteras, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de toda esta gira, pues el doctor Mireles entra en lo que es pues la etapa en la pandemia, se enferma de COVID y fallece, Diego, ¿no? Así fue. De ahí, después volvemos a saber de Diego y ya andaba buscando lo que era la gobernatura, pero ahora con Hipólito. ¿Cómo fue esa historia? Platícanos. Mira, cuando se acaba el proyecto Mireles, no teníamos una persona mediática. Lo digo así de claro como es, o sea, un liderazgo natural. Después del fallecimiento del doctor Mireles, Hipólito Mora Chávez ya había él ya había tenido campaña para la diputación por Movimiento Ciudadano. Sí, en aquel tiempo le tocó su región, no le fue muy bien, aunque si nos vamos a los números reales, posiblemente pudo haber sido del primero, segundo, hasta tercer lugar, pero le fue mal. Le fue mal a don Hipólito en aquella ocasión. Y ahorita te voy a contar por qué, pero igual con un amigo que se llama José Manuel Valenzuela, pensando, un día nos reunimos en un café y me dice, Diego, y ahora, pues, ¿por quién crees que sea el adecuado? Y le empezamos a hacer llamadas a don Hipólito Mora Chávez, que en paz descanse, y acudió, me acuerdo que nos vimos en un primer café, en un Vips, y le contamos el tema, que queríamos que fuera el líder de un proyecto para contender por la gobernatura. Don Hipólito muy, muy verde, pero al paso del tiempo, fíjate, Aníbal, don Hipólito un hombre muy coherente, muy sabio, muy humano, pero muy dolido por sus temas personales, de pérdida, personales, la más delicada, la de su hijo, ¿no? El 16 de diciembre muere su hijo, pero Hipólito dijo, voy porque quiero ayudar sin armas, quiero ayudar desde hacer consciente a la gente de que estamos haciendo las cosas mal. Don Hipólito, un hombre muy correcto, ningún vicio tenía, tú lo conociste, platicaste con él en algunas ocasiones, y un hombre muy correcto, y se fue puliendo en el camino.
Yo creo que en ese momento, cuando él toma la decisión de sí participar, no tuvo el partido correcto, Aníbal, porque tuvo pláticas con todos los partidos políticos, te lo digo yo porque lo acompañé en algunas ocasiones, en varias entrevistas con varios periodistas de Michoacán y del país, fue a varias ocasiones a reuniones a México, pero lo veían un tanto incómodo, o sea, incómodo en el sentido porque era un hombre tan honesto que no se callaba y decía la verdad. Entonces, el partido que más se adecuó a las necesidades de don Hipólito, no Hipólito al partido, sino el partido a Hipólito, pues fue el partido del Encuentro Social, el PES. A final de cuentas, el PES lo invita a ser pues su candidato a gobernador. Y pienso que desde el liderazgo de México, el doctor Hugo, le faltó más que lo ayudaran, porque una campaña austera es muy difícil. Además, en el tema de que Hipólito ya corría peligro su vida en un primer atentado y amenazas de muerte, pues entonces sí se hace llevar de policías que le puso el gobernador. En aquel momento estaba Silvano. Él fue el primero, el licenciado Patrón, que fue el secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Él le ayuda con el tema de seguridad, Aníbal, y a los autodefensas pues los uniforma. Entonces, para hacer la seguridad formal, ya corría peligro porque don Hipólito decía las cosas tal cual. Incluso al presidente actual lo criticaba mucho. Nunca entendió el juego de la política como una ciencia, porque no es un juego, es una ciencia buena que poca gente le sabe. Y era poco no se dejaba guiar mucho. Un hombre testarudo, pero con causa, siempre lo dijimos así. Entonces, si él se hubiera dejado un poquito más ayudar a Aníbal, él sería nuestro secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, porque el actual gobernador se lo ofreció, Alfredo Ramírez Bedoya se lo ofreció, pero Hipólito no compartía la política con él y la veía desde una manera diferente a un político como ellos, ¿no? A final de cuentas, pues don Hipólito muere como luchó Aníbal, solo. Hipólito no salió de La Ruana, no salió de Buenavista desde que se levantaron hasta que empezó a venir a estas entrevistas. Él sí no hizo recorridos por el estado armado, a diferencia de Mireles, pero él desde ahí organizaba. Acuérdate que él fue nuestro líder moral, nuestro líder fundador, y le faltó un poquito, yo creo, a don Hipólito dejarse guiar más por los amigos, dejarse guiar más se rodeó de personas que no tenían nada que ver con el tema de autodefensas y de lucha social. Hipólito tuvo enfrentamientos fuertes y salió victorioso, era muy bueno, tenía muy buena puntería hasta eso. Muy buena puntería, ¿no? Anécdotas increíbles con Hipólito. Empezaron a escribir su libro, Aníbal, Nayeli Ocampo, que ella fue presidenta de las escritoras de Michoacán, y se quedó ahí en varias páginas, en varias hojas, que por ahí andan. Las voy a recuperar, fíjate ahora, para cuando nos veamos, porque era escuchar a don Hipólito en una sala, en su habitación, hablando y hablando y hablando de anécdotas, de gente caída, de cómo formó las autodefensas, empezando en cuevas, sin teléfonos, sin señal. Él y otras dos personas, que ahorita no recuerdo sus nombres, amigos, compadres, y así empezó la lucha de don Hipólito. 3 años antes de que se lanzaran, en el 2013, 24 de febrero, y así es como empezó la historia. Y te digo, muere traicionado Aníbal, porque ese día que muere, por cierto, hoy es su aniversario número, el 7º mes. Hoy es 29, a Hipólito lo matan hace 7 meses, un 29, a las 11:45 de la mañana más o menos empieza. Exactamente hace 7 meses fallece don Hipólito Mora. Solo, ese día La Ruana se sentía, me cuenta la gente que vive ahí, grandes amigos, que la Guardia Nacional se salió a las 6 de la mañana, Aníbal.
y llevaban 2 años apostados ahí, no se movían ni un centímetro, y se sentía el ambiente raro, y él salió a hacer sus cosas a sus huertas y regresó, y fue cuando lo emboscaron, pero murió como luchó. Te voy a decir algo, solo. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta que si el pueblo lo hubiera arropado, se hubiera metido, lógicamente las personas que le quitaron la vida no se hubieran metido con todo el pueblo, ¿no? O sea, me imagino a la gente rodeando la camioneta y defendiéndolo. Ahí sí todo el pueblo se le había echado encima, pero lo dejaron solo, Aníbal. Así fue, un gran hombre. Para mí el mejor luchador social de los últimos, no sé, 50, 70 años, un hombre de verdad, don Hipólito Mora Chávez. A final de cuentas muere solo con 3 de sus escoltas, uno de ellos gran amigo mío, Beto, que en paz descanse, y pues bueno, así fue su lucha social. Creo que cuando ya venía lo mejor para él estaba cansado, Aníbal, él ya estaba cansado y decía, mi hijo ya me espera, ya estoy listo para irme. Tan es así que deja testamento desde unas semanas antes, se despide de su hija Ale Bora, ella es la que se queda a cargo de todo, le hace un encargo a 2 personas para sus temas legales y sus escrituras y todo. Él ya sabía, porque esa misma semana, el lunes o martes, dio una entrevista muy fuerte señalando al gobierno del estado. Y él ya sabía que ya tarde que temprano. Y fíjate, sucedió eso y exactamente hace 7 meses. Muy, muy, muy complicada la situación. Sin embargo, pues de lo rescatable del estado de Michoacán en los últimos años es que ha sido semillero de grandes luchadores sociales. Hay gente de avanzada a nivel nacional, siempre adelantados a su tiempo. Y creo que estos 2 personajes de los cuales tuviste la oportunidad de convivir, de partir, incluso me atrevo a decir, de asesorar y de orientar en algunos casos ideas Así que, es. que tenían y de amainar lo que eran otras tantas cuantas. Queda lo que es ese sabor. A mí me queda muy claro que el candidato a gobernador de Andrés Manuel López Obrador, si no se hubiera muerto por COVID, hubiera sido el doctor Mireles. Es correcto, yo también pienso lo mismo. Y si se hubieran unido, porque al último, eso fue parte de lo que no pasó, Aníbal. Si el doctor Mireles se hubiera unido con Hipólito o Hipólito con Mireles, otra cosa hubiera sido, porque hubiera unido a todos los liderazgos de Michoacán, de cada municipio de autodefensas, y créemelo que como bien lo dices, José Manuel Mireles Valverde era el candidato del presidente actual, y si no hubieran tenido ese rompimiento que tuvieron tan desgastante, porque acuérdate que se dividen las autodefensas, pues unos son mirelistas y otros son de Hipólito Mora. Si ellos hubieran caminado juntos, Aníbal, creo que tendríamos gobernador autodefensa. Y tendríamos además un estado en paz. Claro, sí, tendríamos un estado más tranquilo, La moraleja sin de duda esa alguna. historia es que aunque te desdobles, aunque te vayas a construir por otro camino, lo más importante es cerrar filas al final con la unidad para ver pues cómo nos fue en el camino, porque Claro, hay historias, hay muchas historias, pero me queda claro el tema de los autodefensas en Michoacán, que cuando armaron el equipo, cuando enfrentaron como una sola familia lo que eran todos los problemas, no había quien los parara. No había quien los parara. En así realidad, es. ya lo que era un oleaje
por todos lados, porque además, digo, era conocido en Michoacán lo que era la ley de los 5 minutos, ¿no? Enfrentamiento, los autodefensas, guiados por quien había sido la persona agraviada, con el respaldo, imagínate, pues de todas las camionetas y la gente armada, y sabían en dónde estaban escondidos o en dónde eran, donde tenían sus casas, y le dejaban 5 minutos a la persona que decidiera si se entregaba a las autoridades o no, y la mayor parte de las veces pues era un no, por todo lo que habían hecho, ¿no? Creo que para llegar a ese punto, pues se tiene que tener lo que es un resentimiento social muy fuerte, y tiene que haber lo que es pues una expectativa pues de acabar con todo desde la raíz, ¿no? Con ese cáncer. Pero será parte de lo que será un próximo podcast ese tema, Diego, ¿no? Así será. En el tema de Diego, porque yo he estado escuchando en el estado de Michoacán que ahora estás construyendo desde una trinchera en la parte no solamente social, digo, pues delegaron lo que es la parte social, y muchos de los amigos, en su mayoría, son luchadores sociales, y creo, además, estoy convencido que los próximos años serán para los líderes sociales, ¿no? Así es. Creo yo que ya se acabó la etapa de los políticos neotecnócratas de detrás del escritorio, y viene lo que es una avalancha muy fuerte. Y he estado escuchando el nombre de Diego, que además ha estado tocando pues ya temas internacionales con embajadores, ha estado avanzando en la ruta con lo que son productores, con lo que son el tema de liofilizados. ¿Qué sigue con Diego? ¿Qué sigue en la historia de Diego? Mira, la idea es, nosotros armamos una importadora y exportadora que nos permite, pues, como bien lo dices, exportar todo lo que produce el país, y asimismo poder importar de los países extranjeros, no importa cuál sea. La intención es ayudarle al productor, al campesino, al desde abajo, a vender sus productos a, a, a otros lugares donde no tienen acceso, Aníbal, donde no tienen acceso porque no hay seguridad, no están tan organizados. Pues ellos venden en lo local, ¿no? En los mercaditos y como pueden, pero no están organizados como para exportar. Ha sido un tema muy, muy importante. Hace poco estaba hablando con un amigo que es el embajador del Vaticano, el embajador del Papa, se llama Giustiani Gutta. Él dice que México debe de ser, pudiera ser la canasta básica del mundo, de tan rico que somos en agroalimentación. Ya viene el Super Bowl, hay que vender todo el aguacate para ver el Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tema hemos buscado empresas como Liomex para hacer liofilizados, como que hemos tratado de hacer cosas muy interesantes contigo, Aníbal. Yo creo que no tardan en detonar para todo lo bueno, y es desde el tema empresarial, es organizar con todos los empresarios, no nada más de Michoacán, sino del país, para llevar nuestros productos al mundo. Ojalá lleguemos a materializarlo lo más pronto posible y hacer y donar, fíjate, queremos donar porque hubo una guerra que dejó viudas y huérfanos. Esa es una de las tareas que tenemos. Entonces, ojalá podamos empezar ya a capitalizar todo este año y medio, 2 años que llevamos de esfuerzo con la empresa Butterfly International. DACA se llama la empresa que presido, con el ingeniero Cedric, que tú lo conoces, tu amigo. Y pues bueno, eso es lo que intentamos hacer.
llevar los productos de México al mundo, ser escuchados y aportar. Y aportar, porque, por ejemplo, lo que tú haces desde Consorcio Cuarta T, pues aportas, Aníbal. Aportas también a tu sociedad, a tu país. Y pues yo también te felicito por lo que andas haciendo. Y bueno, eso es lo que andamos queriendo hacer, crecer como empresarios. Y yo creo que en esta ocasión nos vamos a meter a campañas que vengan luchadores sociales, que vengan gente más humana, más de, no lo quiero decir como lo dice Torres Piña, a ras de piso, más de a ras de piso, que significa estar más pegada de la gente, no los políticos convencionales, sino más pegado a la gente. Entonces, en ese, con el acercamiento que tenemos con productores, amigos, empresarios, desde ahí queremos crecer y ayudar a aportar. Pues sería bueno que hagamos un ejercicio de platicar con todos los que quedaron allí en el estado de Michoacán, que después de que no está Mireles, después de que no esté Hipólito, construir una ruta. Yo el día de hoy veo en el estado de Michoacán un gran potencial a través de lo que es Raúl Morón, que se convierte, también es un luchador social. Él es, sí, profe, son mis respetos para él. Entonces, en esa ruta construir lo que es un entorno en donde nuevamente ocupemos los luchadores sociales el lugar que nos merecemos. Yo creo que esta no es un tema de partidos, es un tema de personas, proyectos que no se terminan cada 3 y cada 6 años, sino que podamos configurar las cosas y poder reconocer los errores que se cometen en el camino, pero que además se pueden reorientar dentro de lo que es el simple transcurso del tiempo, ¿no? Yo sigo amando profundamente a mi estado de Michoacán. Creo que está pasando por una etapa complicada nuevamente, pero creo que hay muchos líderes sociales, hay en cada municipio, en cada región, hay muchos liderazgos que sin lugar a dudas estoy seguro que uniendo nuevamente el tejido michoacano y los activos michoacanos, tendremos un progreso dentro de muy poco tiempo, ¿no? Yo también creo lo mismo. Y hay que recordar el legado que dejó y te dejó lo que es el doctor Mireles y lo que es don Hipólito Mora. Todos esos conocimientos ahora hay que ponerlos en la práctica. Pasamos de las armas a lo que es la lucha político-electoral y estoy seguro que en los próximos meses habremos de coincidir lo que es Consorcio y muchos de los compañeros en los municipios del estado de Michoacán, y esa misma lógica de que lo local, cada quien vaya tomando definiciones, que se vaya dando. Nosotros lo que hemos visto es que es una visualización de que las puertas de Consorcio son como una puerta de cantina, que entran y pueden salir, ¿sí? Lo importante es que lleguen, construyan, cuando sea momento de salir a dar la batalla, la den afuera, pero que siempre haya una base en donde regresar para unificarse. Creo que el tiempo generacional y lo que nos ha dado la parte de la historia contemporánea de los luchadores sociales es una gran moraleja, y esa experiencia de vida que se ha dado y que te dieron, pues es digno de reconocer, Diego. Y ojalá nos puedas acompañar en más podcasts contando más historias del estado de Michoacán y de las vivencias de las Diego Aventuras. Oye, y además quiero que sepa tu auditorio que tú me diste la oportunidad cuando fuiste mi líder en Michoacán, que cuando teníamos Convergencia, Aníbal, y
y que fui candidato a diputado por el Distrito 21 en 2010, 2011, y que me acuerdo que me decía Manuel Antúnez, no vas a sacar ni 100 votos, sacamos 4,000 cacho, que no se le olvide, y aún así, aún así venía, pues ya llegó muy ciudadano, pero sí nos gustaba apoyar, nos fue bien, yo agradezco mucho tu apoyo porque fue para mí, pues el trampolín para muchas cosas. Entonces me acuerdo, tú como mi líder me apoyaste y te agradezco mucho. Y de ahí me encantó la política, la aprendí a leer y a saborear con todos sus temas, ¿no? Pero me traías en chingas, pero bueno, aprendí y sigo aprendiendo de ti, mi querido amigo, mi querido hermano, y pues qué gusto saludarnos por este medio, vernos y bueno, hagamos que suceda lo que viene. Ok, pues estamos en contacto y vamos a seguirle dando seguimiento a Michoacán. Gracias, Saludos. hermano. Igual, un abrazo. Nos vemos Dani. pronto. Gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Suscríbanse.